Namaste, seres divinos, bienvenidos a Misterios Medios. Mi nombre es Macarena Britos y es un placer estar nuevamente con ustedes de aquí frente a frente. Muy bien, amores de mi corazón, hoy vamos a hacer, disculpen la poca formalidad, ¿sí? Que no tenía ganas. Me puse un maquillaje, seres divinos, así muy rápido porque salgo como morticia acá con estas luz. Pongo todo tenue porque si no aparezco... ¡Buah! Vamos a hablar hoy de algo que me piden mucho, sí, que tiene que ver con la historia de Clara del Oriente. La historia de Clara del Oriente, yo no sé ni por dónde empezar. Sí, estuve pensando anoche cómo contarles la historia de Clara, sí, la historia de Clara que es mi guía casi que personal, en la que tiene que ver con el tarot. Solamente en lo que tiene que ver con el tarot, bueno, no solamente, que tiene que ver también con el amor y tiene que ver también con el dinero, el oro, como lo llama ella, ¿sí? Muy bien, la historia de Clara del Oriente, como les dije, es ancestral. Nosotros tuvimos muchas vidas juntas, vivimos muchas vidas juntas. Yo recuerdo dos, las recordé estas vidas pasadas cuando comencé esta búsqueda espiritual allá por los 37 años, fue mucho más profundo, o sea, con esa edad yo asumí, ¿sí?, que tenía que estudiar, asumí que tenía que hacerme responsable de lo que yo estaba viendo desde niña, que ya no podía seguir reprimiendo seres divinos, y que yo estaba viendo desde los 12 años un mundo espiritual que pensé que todo el mundo lo veía. Dentro de mi inocencia, era muy inocente en aquella época, era otra época, seres divinos, no había internet, no había tanta televisión, no había información, ¿sí? Había mucho tabú, sí, muchísimo, mucho miedo. Entonces, una época en donde yo iba a un colegio de monjas, seres divinos, y que de repente me encuentro con espíritus a mi lado, con fallecidos, ¿sí? Y que le empiezo a decir a la monja que quería mucho, que estaba viendo a mi tío que había acabado de fallecer al lado mío, que me pedía ciertas cosas, que le gustaba cuando le tocaba el piano, bueno... quería ser monja, me pasaba metida en la capilla, seres divinos, tenía 13 años, 12, 13 años, en esa edad ya empecé que pasaba todo el día en una especie como de trance, porque no era oración, sí, era una especie de trance que pasaba yo en la capilla del mismo colegio en donde iba. Mi madre se puso como desesperada cuando le dije que quería ser monja, seres divinos, sí. Dejemos eso para otro lado, después les cuento. Pero volvemos a la historia de Clara. En esa época yo ya comencé a tener muchas visiones o viajes astrales o contactos directos tanto con Clara del Oriente como con Miguel del Oriente. La diferencia entre ellos, estos dos guías, mentores que tengo yo, son lo siguiente. Clara del Oriente es mucho más densa. ¿Cómo les explico? Es más parecida a nosotros. O sea, su estado evolutivo es un estado evolutivo obviamente superior al mío, ¿no? Obviamente, porque está en el mundo espiritual, está como trabajadora siendo un guía. Para ser un guía espiritual, seres divinos, tiene que tener merecimiento. No es cualquier espíritu que desencarna y voy a ser el guía de mi nieto. No, tú tienes que tener jerarquía, tienes que tener merecimiento, tienes que tener una vida en la tierra evolucionada, consciente, despierta y con muchas cosas, ¿sí? Aparte de otros requisitos que tendrán en el mundo espiritual que más o menos tiene que ver con la jerarquía, con las legalidades, con los respetos, con los límites, ¿sí? Hay muchos límites, igual que aquí, ¿sí? O sea, no puedes sacar tú una persona que está encerrada en una cárcel 20 años por violación, algo bien concreto, ¿no? En el mundo físico tú no puedes ir a la cárcel y a ver a una persona que violó a una niña y hace 15 años, 20 años que está en la cárcel y sacarlo y ponerlo de cuidador de otra niña en el mundo físico. No se puede. Bueno, de la misma manera sucede en el mundo espiritual. Tú tienes que tener una cierta ética, una moral y un proceso evolutivo espiritual, emocional, intelectual y por ahí seguimos. Clara del Oriente pertenece a esa clase de espíritus en donde no está en un estado evolutivo tan alto como sí está Miguel del Oriente. Miguel del Oriente
es un alma, es un espíritu que es muy sereno. Cuando él se presenta, o cuando yo lo veo en sueños, en viajes astrales, que se me juntan los dos, en los principios se me juntaban los dos y se me peleaban mucho, ¿sí? Esto todo está en la novela que tengo en mi página web, ¿sí? macarenabritos.com. La novela se llama Callando la ignorancia de mi karma. Ahí está todo este comienzo. En un principio lo que yo veía era que había una gitana muy hermosa, bellísima, espectacular. No les puedo explicar cómo es la energía de la belleza de Clara del Oriente. Después descubrí que la belleza en el mundo gitano, en la energía del mundo gitano, es fundamental. ¿Sí? La belleza no solamente física, sino los armamentos, ¿sí? Lo estético, el maquillaje, nada que ver conmigo, se dieron cuenta, ¿no? Muchas pulseras, mucho accesorios, esa es la palabra, muchos volados, muchos accesorios, mucha alegría. El pueblo gitano se caracteriza por traer alegría al mundo, ¿sí? Bueno, entonces esos primeros contactos cuando yo era de niña, los primeros contactos con Clara del Oriente era que había una mujer hermosa peleando mucho con un hombre de turbante blanco con una piedra acá. Y Miguel trataba de calmar a Clara del Oriente, ¿sí? Yo me encontraba con ellos todas las noches, o sea, para mí era algo normal. Y también los veía o los sentía, no les puedo recordar hace mucho, del día a día, ¿sí? En el día a día estaban presentes conmigo de una forma que yo no sabía que no era normal, repito. Entonces, Clara del Oriente estaba muy enojada. En principio estaba enojada porque yo reencarné, ¿sí? Ella quiso impedir que yo volviera a la Tierra, sí. Vas a tener que leer el libro o escuchar los audios que están, los audios, yo grabé toda esta novela en audios, los voy a dejar abajo en casillita de descripción para que ustedes tengan los audios. Yo lo leí, la novela, para que ustedes, los que no les gusta leer, como mi hija Taisa, ustedes puedan escuchar e ir escuchando, porque realmente les va a chocar el final de esta historia de Clara del Oriente, que yo no sé si les voy a poder contar, porque es muy compleja, ¿sí? Y no sé si ustedes están muy entendidos en la materia como para poder decirlo así abiertamente al mundo. Voy a ver qué pasa. Clara del Oriente es la que está direccionando este video, así que yo quito la responsabilidad no, quito la preocupación, ¿sí? Muy bien, entonces en un principio Clara del Oriente para mí era una extrema enemiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre estaba peleando, siempre estaba discutiendo, siempre había conflictos con Miguel. Miguel trataba de calmarla, le decía, por ejemplo, cosas muy amorosas. A ver, hermana Clara, tienes que tranquilizarte, las cosas se hacen en determinados tiempos. Clara no entendía de tiempos, Clara quería ya, impulsiva. Una ariana debe ser en signo Aries con Leo, mezclado con, no sé, con otros signos, me estoy riendo, porque tenía una impulsividad y una energía que no quería esperar. Y yo estaba en todo lo opuesto, estaba en lo que no quería saber de nada de ella, ¿sí? No quería saber ni de Miguel, ni de Clara, ni de la mediunidad, ni de nada que tuviera que ver con lo que yo estaba viendo, seres divinos, ¿sí? Yo me escapé, huí, viajé, me agarré una mochila, me fui por el mundo, cumplí los 40 años y desaparecí, me fui muchas veces a Europa, me iba con mochilas, sin nada, sin recursos, después fui un año recorriendo México, volví morida, volví, ahí digo, bueno, voy a tener que asumir esta cuestión con Clara del Oriente. Pero antes de México, antes de asumir la religión de Umbanda, yo pasé por muchas religiones, por muchos lugares del mundo, como le dije, yo iba buscando información y la información me iba llegando. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas, lo dice Jesucristo, ¿no? Lo dice mucho en la Biblia, cuando tú golpeas, la puerta se abre. Si tú te quedas pasivo, en una actitud pasiva, ay, Dios lo traerá cuando pase, oh, Dios me dará la respuesta, oh, Dios querrá, todo va a estar, o sea, si te quedas pasivo, las cosas se van a quedar estancadas como en el colgado. Ser divino, tú tienes que tomar actitud y empezar a buscar. Yo ya no me quedaba otra, sinceramente no me quedaba otra, porque vivía en un estado de una depresión crónica, vivía con muchas ansiedades, ataques de pánico. Imagínense que estaba sentada con mis amigas y de repente se me manifestaba un espíritu y se me incorporaba y empezaba a hablar en latín o en alemán o en inglés o en cualquier idioma. Porque mi mediunidad es mediunidad de incorporación, se llama mediunidad ostensiva. Otro día, si quieren, háganme preguntas y les cuento
a qué va y cómo sucede esto, ¿sí? Cómo sucede, no es una invasión al cuerpo, no es una invasión, pero en aquel entonces, cuando yo estaba tan pequeña y tan asustada y tan desprovista de conocimiento, obviamente que para mí era como una violación, era como que estaba charlando y de repente un monstruo venía, me atacaba y me controlaba todo. Yo tengo pavor, pánico de perder el control por esos tiempos. Entonces, Clara del Oriente nunca hizo eso. Vamos a dejar claro, Clara del Oriente y Miguel del Oriente, los guías espirituales nunca van a invadir tu cuerpo, no. ¿Sí? Ellos son seres de luz que vienen a trabajar contigo como un equipo que evoluciono yo. Si yo evoluciono, si yo estudio, si yo hago una misión de vida para un bien mayor, si yo me enfoco bien enfocada en mi propósito y en esa misión y lo hago desde el corazón, no por obligación, mi equipo, que es el que me respalda, también evoluciona. Esa era y siempre será la preocupación de Clara del Oriente. ¿Por qué? Porque por eso, yo siempre digo que por eso me mantuvo soltera tantos años, seres divinos, ¿no? ¡Wow! Es un poco celosa en cuanto a la misión. ¿Por qué? Porque si viene alguien, si yo conocía a alguien, una pareja, y me enamoraba y dejaba la misión, caía todo el plan que podía haber ayudado y que sigue ayudando a muchos seres divinos como lo es, ¿sí? Yo recibo millones de cartas por año, seres divinos, de personas que han cambiado sus vidas, literal, buscando información y buscando respuestas por mis canales, por mis videos de tarot, que era como la herramienta para mechar, como el anzuelo. El tarot es como el anzuelo para ir dando información de lo que es realmente las cuestiones energéticas de frecuencia universales, leyes universales y básicamente lo que es realidad, la espiritualidad, lo que es realmente sentirte despierto y tener guías y no ser una persona que esté controlada por dogmas, que eso es otra cosa, ¿sí? El fanatismo, la necesidad de que alguien te direccione, esa es otra cosa, no es espiritualidad. Si la espiritualidad es libre, la espiritualidad es completamente respetuosa. Entonces, Clara del Oriente jamás me iba a hacer eso. Lo que sí dejaban tus guías espirituales, y tanto tus guías como los míos, te dejan. Es como que eres un niño malcriado, ¿sí? Cuando es un niño malcriado y no responde a los castigos o a las sugerencias o a las indicaciones y le dices, quédate quieto, no grites, y el niño sigue gritando, tú te quedas quieto y dejes que el niño siga gritando hasta que se le quede sin voz. Más o menos es lo que hizo Clara del Oriente, me dejó. Clara del Oriente, también Miguel y también mis otros guías. Es lo que hacen los guías. Cuando tú te pones en rebeldía, tus guías no van a hacer nada, no van a invadir tu deseo, tu realidad deseada. Van a dejarte que tú sigas tu camino. Y mi camino era camina y caía, camino y caía, camino y caía. Obviamente, estaba fuera de mi propósito de vida. Por más que yo quisiera salir adelante, las cosas se rompían, se evaporaban, nada. Sin explicación alguna, las cuestiones empresariales o negocios o viajes o amores se iban, ¿no? Cuando regresé al mundo de mi misión, esa cuestión empezó a acomodarse y rápidamente, porque claro, el merecimiento yo nunca hice mal a nadie, entonces yo tenía mucho merecimiento para que eso se canalizara rápidamente. Volviendo al tema de la historia de Clara del Oriente, en una vida pasada vivimos en Sevilla, en Andalucía, y éramos las dos, éramos gitanas, pero no nos comportamos nada bien, seres míos. Si tú puedes recordar, si podrías recordar, no te lo sugiero que lo hagas, porque por algo está la ley del olvido. Pero si pudieras recordar alguna vida pasada tuya, te darías cuenta de que lo que te pasa hoy en la actual tiene mucho que ver con las cosas que hiciste de forma equivocada. No es un castigo, es consecuencia. No se trata que Dios te va a traer un karma para hacerte un castigo. No, es evolución, es experiencia, es entender las cosas desde el lado propio, ¿sí? Y en esa vida con Clara del Oriente, que tengo muy presente, vivíamos había mucho glamour, a pesar de épocas muy ancestrales, igualmente había
oro, había mucho oro, había mucha fortuna, se puede decir, había mucha fortuna, pero esa fortuna fue adquirida o consolidada o mantenida desde un lugar donde no se puede utilizar, que es la mediunidad, desde un lugar negativo. Nosotros éramos muy amigas, pero éramos muy pícaras, muy ambiciosas, nos gustaban las cosas buenas y hicimos muchos temas de magias negras, de amarres, de cuestiones de eso. No lo sé exactamente, no les puedo decir exactamente, pero sí puedo decirle que cuando me llevaron a ver a esa vida, yo calladita, musarela, me quedé, digo, bueno, muy bien, entendí por qué a mí en esta vida tuve que sufrir 3 magias negras de personas, porque supongo que habrá sido a las personas que yo les hice en otras vidas. Y ustedes dirán, pero siempre sucede de esa manera, Maca. No lo sé, ser divino. En mi caso, les estoy contando mi historia. Es mi historia. Yo no sé si tú hoy tienes un problema y si ese problema tú lo hiciste a otros en otra vida. Puede ser, pero no tengo la seguridad. Les estoy contando lo que me pasó a mí. Entonces, en esta vida, yo decidí, como espíritu, hacerla rápida, ¿sí? Y Clara del Oriente no estaba muy convencida de que yo viniera a sufrir tanto. O sea, ella siempre me quiso proteger, ¿sí? Siempre me quiso proteger, pero el tema es que yo también tengo rebeldía y yo quería, digamos, quería pasar por una reencarnación que fuera dura. Yo la quería jugar, como el loco, ¿no? Que se tira al vacío. Yo me la quería jugar y me la quería jugar entera, porque no quería venir a vivir 5 vidas de a poquito. Yo quería hacer todo y cancelar y cancelar todo lo que yo había hecho equivocado y tener el aprendizaje correcto, que era, yo tenía que enseñar como estoy haciendo hoy, y en aquel tiempo yo seguramente habría cobrado fortunas por enseñar una simple magia o un simple secreto, ¿no? No sé, lo sé con exactitud. Entonces, cuando yo reencarno, Clara del Oriente supo, porque obviamente es mi guía espiritual y supo el momento de mi nacimiento, y quiso, les va a entrar confusión con esto. Por eso yo les dije que esta historia no es simple, es una historia difícil de entender. Clara del Oriente, cuando yo nací, o el 24 de febrero de 1967, Clara del Oriente intentó que ese nacimiento no se llevara a cabo. Ella no quería que yo reencarnara, pero no porque no me quisiera, no porque quisiera mi daño. Ella no quería que yo sufriera, porque ella sabía de mi plan de vida que yo iba a pasar 30 años en un verdadero infierno, en un desierto muy cruel y que probablemente no podría salir ilesa, iba a ser inútil. Ella quería ser más paciente, más tranquila, y por eso ella me atacó a mi mamá el día de mi nacimiento, y yo nazco en un accidente de tránsito. Mi mamá, imagínense, una persona con 7 meses de embarazo, yo estuve muy grave, muchas veces estuve muy grave, ¿sí? Mi madre dice que nunca sabía si iba a vivir o iba a morir. Y Clara del Oriente estuvo todo el tiempo ahí intentando que yo regresara al mundo espiritual para después quizás hacer otro tipo de plan de vida o plan de reencarnación. Pero en aquel entonces, obviamente, yo estaba luchando por vivir y sobrevivir, y la luché, y la luché, y la luché. Cuando fui más adulta y empezó otro estilo de vida, como que ya no me atacaba tanto, yo tampoco recordaba en aquel entonces, empecé a recordar recién, más o menos a los 9, 10 años, ¿sí? Pero ya a los 12 ya lo tenía muy claro. Cuando comencé a recordar y pude ver todo esto, pude ver cómo Clara del Oriente me quiso no permitir nacer, ahí es cuando Miguel le decía a Clara, tranquila, Clara, tranquila hermana, le decía, tranquila Clara, que Macarena es un ser que va a nacer, ella decidió nacer, y tú no puedes impedir, la cuestión estaba ahí, ¿sí? A lo largo de los años, cuando yo ya empecé con los 25 o 28 años, ya a partir de los 21 era un desastre mi vida, ¿sí? O sea, caía por la calle, de todo. O sea, no voy a entrar en eso, voy a entrar a la historia de Clara. Entonces, más o menos con la edad de 37, cuando yo decido, tengo un sueño que donde Miguel me dice que tengo que buscar un centro espírita. Yo no tenía ni idea de lo que era un centro espírita. Repito, seres divinos, en aquel entonces no existían redes sociales, ¿sí? Uno tenía unos libros de estos grosor, y uno tenía que buscar la dirección el nombre de lo que estabas buscando,
en una ciudad tan grande como la capital del Uruguay, Montevideo. Entonces yo me levanté ese día y le dije a mi madre, digo, tengo que ir a un centro espírita, no sé qué es, y empezamos a buscar, encontramos un centro y al día siguiente ya nos direccionamos. A partir de ahí empezó mi estudio o mi forma de entender que no estaba loca, sino que estaba siendo direccionada a una misión como medio, ¿sí? Para mí fue muy rápido entrar a trabajar en un centro espírita, en una mesa blanca, fue muy sencillo porque yo ya tengo eso muy despierto, no tuve que pasar por años y años de estudio, o sea, yo ya lo tenía como ya dentro de mí, ¿sí? Rápidamente el director del Centro Espírita me dio un par digamos, de consejos y ya directamente acá en Brasil, ya directamente pasé a Mesa Blanca y ya empecé a trabajar más bien con Miguel del Oriente que con Clara del Oriente. Con Clara del Oriente todavía teníamos esa enemistad, ¿sí? Había mucha discusión, Clara del Oriente me gritaba, nos peleábamos, cuando yo iba a la iglesia evangélica, los pastores me decían que tenía un espíritu demoníaco al lado mío que era muy hermosa. Me decían, había una palabra de una mujer muy seductora en la Biblia, no me puedo acordar, pero algo con Jezabel o algo así, y le ponían ese nombre, como que era una mujer que le gustaba conquistar a los hombres, era muy seductora y que era esa especie de demonio, ¿sí? El demonio era Clara del Oriente. Entonces yo venía muy sugestionada a ser divino, a tal punto que cuando dejé la parte evangélica de esos 20 años, entré en el centro espírita, ahí ya empezó el mundo espiritual ya a ser mucho más concreto con mi misión, ¿sí? Pero de cualquier manera yo le tenía pánico. Claro, habían sembrado semillas de mucho, perdón, de mucho miedo en mi mente. Yo tenía mucho miedo, mucho de mucho. Entonces le costó mucho tanto a Miguel del Oriente como a mi equipo completo de guías espirituales a que yo entendiera de que esto no era un pecado, porque para mí iba a ser quemada en hoguera, en la Inquisición y bla, 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 o sea, es lo que te enseñan, ¿sí? Para mí era ser medium o tener, o leer el tarot, yo era escribana pública, seres divinos, y era como, no sé, terrorífico, ¿sí? Hasta que fui sanando. Ellos me fueron teniendo mucha paciencia en esa época, fui sanando, fui sucediendo muchas cosas y Clara del Oriente se empezó a manifestar ya de una forma más calma, ¿sí? Ya no tan rápida, sino más calma, pero ya habían pasado muchos años, ya estaba con casi 45 años, ¿sí? Y seguía ahí remándola en dulce de leche. Hay un día, cuando yo empecé ya a entrar a la Umbanda, ya más adelante, yo ya empecé con el tema de que yo quiero tarot, a mí traeme regalos, y el primero que me regaló un tarot fue mi papá, un leonino visionario muy vanguardista, ¿sí? Mi padre, a pesar de que aparentemente, perdón, aparentemente mi papá no cree, es el que primero cree, porque fue el primero que me regaló un tarot que me trajo de la capital, yo estaba allá en Rivera, y me trajo un Rider White de regalo. Dicen que se tiene que ser regalado cuando es una misión, y mi papá, yo no sé si yo se lo conté o qué, pero él buscó en Montevideo, porque acá no había, y me trajo mi primer Rider White. Yo no sabía ni para qué carajo era. La cuestión era que para mí era más normal de lo que me imaginé. Ahí, en esa época, Clara del Oriente me enseñó o me recapituló o me activó lo que yo ya sabía del tarot, ¿sí? Yo me despertaba todas las mañanas y decía, me pasé toda la noche trabajando en una mesa con tarot y unas manos con unas uñas rojas muy largas, llenas de pulseras de oro, con unas manos muy delicadas, muy elegantes, muy bonitas, ¿sí? Que me mostraban las cartas. Y yo me despertaba y le decía a mi hija, me pasé toda la noche trabajando con tarot con Clara del Oriente, porque yo ya la tenía clara, ya esa época ya la tenía clara. Ya no peleábamos tanto, ya éramos más amigas, entre comillas. Cuando comencé en la Umbanda es una religión de trabajar con tu guía personal incorporado. Es incorporado, pero no es incorporado que incorpora mi cuerpo y yo quedo inconsciente, no. Es como una cuestión que se acerca mucho más a mí, se alinea a mis chakras
y la capacidad, el don que tengo yo y muchos medios del mundo es sentir y poder permitir, vamos a decir así, permitir conscientemente que el espíritu asimile y tome posesión de tu cuerpo hasta cierto punto, porque si yo quiero salir del trance, yo salgo y soy súper consciente, no estoy inconsciente en ningún trance. Cuando empecé a trabajar en la Umbanda, mi primera experiencia como medium de incorporación con guías espirituales, ¿sí? Porque yo soy medio de incorporación desde que nací. Lo que pasa es que incorporaba cualquier espíritu perdido que había por el mundo, y hay muchos seres divinos. Entonces yo iba caminando por la vereda y de repente, ¡puf!, me quedaba, ¿entienden? Emergencia, calmante, loca, no sé cómo no paré en un psiquiátrico, porque en este plan de vida yo me elegí unos padres fundamentalmente muy correctos y mis padres siempre me sostuvieron, mis padres aún están vivos y me sostienen y hoy por hoy dicen algo así como valió la pena tanto sacrificio, porque ven cómo la energía de mi espiritualidad se expandió, ¿sí? Mi papá fue el primero que me apoyó en cuanto al tarot y también en cuanto al canal de YouTube, ¿sí? Mi papá, porque el resto de la familia seres se me reían en la cara carcajada, literal. Y yo ya tenía más de 50 años, era ya una persona que no entendía nada de redes sociales, pero yo tenía clara que sabía que tenía a Clara del Oriente, miren la redundancia. Yo la tenía muy, muy segura, porque claro, yo ya, para mí, para el resto de las personas podía ser algo ilógico, pero para mí, que lo había vivido toda la vida, era algo simple. Era como 2 más 2, 4, seres divinos. Y así fue, o sea, puse cámara, me empecé a hablar, después me di cuenta que era mejor las manos, puse de frente, después ella me dio otros recursos, otras formas de hacer el tarot, o sea, ella me fue mostrando el camino, seres divinos. Clara del Oriente, tanto a mí como a mi hija Thaisa. Thaisa, siempre que ella estaba conmigo, Clara del Oriente se manifestaba. Inclusive en esta imagen que está acá, un día ella me dice, porque habla, ¿no? Yo tengo mediunidad auditiva en muchas ocasiones. Yo estaba haciendo algo y de repente me pega un grito. Quiero que me compres una imagen mía, me dice. Y yo le hablo, digo, déjate molestar, Clara, digo, déjate molestar, no me gustan las imágenes. Yo venía de un centro espírita en donde las imágenes es todo como una cuestión que no va, ¿sí? No me gusta, yo soy más simple, más monocromática, más antirrituales, ¿sí? Yo venía de muchos años de un centro espírita y como que comprar una imagen para mí era, digo, no tiene necesidad, no hay necesidad, ¿para qué? ¿No? Y ella me vuelve a decir y yo, como siempre rebelde, no salí a buscar la imagen. Entonces un día llega mi hija Thaisa, nos vamos a comprar unas velas que tenía que ir a la Umbanda y cuando voy saliendo de ese lugar que había comprado las velas, que había imágenes, ella literal me pegó un grito que yo hice, ¡ay, por Dios, Clara del Oriente! Me dijo, cómprame mi imagen. Es así, es muy estricta, ¿no? Ahí entré y le dije a Thaisa, ay, Clara del Oriente me está, porque para mí es normal, ¿sí? Esto con mi hija y con ciertas personas de mi familia, con mi hija, con el resto no tanto, pero con Thaisa sí. Entonces le digo a Thaisa, digo, ay, Clara del Oriente está pidiendo su imagen, digo, y yo todavía no había empezado con el canal. Ahí entro y digo, pero nadie va a tener una imagen de una gitana de rojo con las manos levantadas para arriba. Digo, esto no va a pasar. Era un lugar muy pequeñito de cuestiones de religión, de esoterismo, ¿sí? Y que le digo que cuando le pregunto al muchacho, digo, ¿tendrás una imagen de una gitana que está vestida de rojo, las manos para arriba? Porque Clara siempre se manifiesta así, ¿sí? Con las manos en esta posición, ella siempre está en esta posición, ¿sí? ¿Tendrás una imagen así que tenga mucho dorado o rosas rojas? Porque así la veo, con mucho oro. Y el muchacho me mira y me dice, sí, hay una allá en el sótano que hace muchos años que está la rebelde, ¿no? Y que nadie la pide, pero ya te la voy a traer. Y demoró este muchacho hasta que trajo la imagen, que es esa imagen que hoy está hace muchos años delante de la cámara. Ahí es cuando las cosas comienzan a tomar sentido,
Clara del Oriente, tanto a mi hija como a mí, nos muestra el camino. YouTube fue algo muy simple, sí, muy simple. Sacar el tarot para mí es algo que yo activé de una memoria ancestral, sí, o sea, yo a veces no necesito ningún tarot, seres divinos, para poder decir lo que tengo que decir, porque yo canalizo directamente de mi equipo, ¿sí? No solamente de Clara del Oriente, depende de la circunstancia, depende el motivo, depende el tema que tenga que tratar con esa persona, es el guía que aparece. Tengo muchos guías, eso es otro tema. Más de la historia de Clara, voy a hacer videos sobre los guías, ¿sí? Les voy a mostrar qué uso con cada guía. Si quieren, déjenme en los comentarios, porque si no, no lo hago, ¿eh? ¿Qué más le puedo contar de Clara del Oriente? Ah, este anillo. Este anillo es un anillo que me regaló mi mamá, es un anillo de mi mamá, y me lo regaló hace muchos años, no me puedo acordar exactamente, pero era una chiquilina, ¿sí? Una niña todavía, tendría, yo no sé si 18, por ahí, 18, 20 años. Mi madre me regaló este anillo, se lo sacó y me lo regaló. Y este anillo para mí representa la familia, representa a mi madre, representa a mi abuela, la canaria, se representa esa ancestralidad de mujeres que todas tenemos mediunidad. Mi abuela era una medium impresionante, mucho más que yo, porque mi abuela era totalmente analfabeta, venía del campo, llegó de España, de las Canarias, y no tenían recursos, y mi abuela curaba. Supongo yo que trabajaría con Miguel del Oriente, porque Miguel del Oriente es médico, es un médico que sana. Supongo yo que mi abuela trabajaría más con Miguel que con Clara. Clara del Oriente también trabajó con mi mamá, eso es otro tema, trabajó porque la ancestralidad, ser divino, continúa con las abuelas, con las madres, con los nietos, y así continúan los espíritus que vienen a trabajar con esa familia. Luego sé cómo, luego lo que sucede, por lo que yo entiendo, ¿no? Luego lo que sucede es como que se cambia. O sea, pasaríamos nosotros al lado espiritual y ese mundo espiritual reencarnaría, se quedaríamos, es como que yo en las próximas vidas quedaría como guía espiritual de Clara del Oriente y Clara del Oriente reencarnaría. Eso es lo cómo funciona el mundo espiritual, hasta que como clan, como familia espiritual, evolucionemos todos juntos y ya pasaremos a otra dimensión. ¿Qué es la dimensión? Dimensiones son otros planetas de vida, son otras formas de evolucionar, son otras formas más sutiles y menos dolorosas de seguir evolucionando y creciendo en este mundo tan diverso y tan poco hablado en realidad. Volviendo al tema de Clara del Oriente, a ver qué más les puedo contar. Bueno, no me doy cuenta en este momento, no me está gritando, no me está diciendo nada. Quiero decirles que el canal de Tarot Medium y Misterios Medium es direccionado por Clara del Oriente. Si ustedes le quieran, hay mucha gente que me dice, le pedí algo a Clara del Oriente y me lo cumplió. Claro que sí, porque no solamente es un espíritu, es una egrégora. ¿Sí? Una egrégora es un montón de espíritus con esa misma energía, con esa misma necesidad de trabajar en el amor, ayudando a las personas a tener esa autoestima mucho más elevada, porque lo que Clara del Oriente trae es hacer lo que hizo conmigo, ¿sí? Porque yo era una persona extremadamente tímida, una persona extremadamente asustada, anónima, miedosa, ataques de pánico, ansiedad, depresiones crónicas, y Clara del Oriente me levanta, ¿sí? Me levanta, me hace ser una mujer que hoy yo puedo hacer mil cosas y la hago así en un pensamiento, ¿sí? Pero eso todo me enseñó Clara del Oriente. Y Clara del Oriente lo que viene a hacer a través de mí ahora es enseñarle a ustedes esa misma cuestión, es enseñarle a ustedes ese poder que ustedes tienen, ese ser divino que ustedes tienen dentro de ustedes mismos, esa forma, esa manera de vivir, esa filosofía de vida, de alegría, de frecuencia y de una energía poderosa. No caminar en este mundo desde el victimismo o desde el miedo, sino trabajar para que tú puedas trascender tus cuestiones negativas de una manera mucho más responsable, de una manera en la que consecuentemente tú no tengas que luego redimirte o pedir disculpas o volver a pasar malos ratos por caminos y decisiones incorrectas. Pero no tiene que ver con la culpa, seres divinos. La culpa es algo que no tiene nada que ver con espiritualidad, ¿sí? Pero el objeto de Misterios Medium y Tarot Medium
y los otros canales que tengo, que los canales en YouTube que están, mis videos son míos personales. Hay 2 canales que se van repitiendo, ¿sí? Se van repitiendo y hay otros 2, hay 4 canales. Hay 2 que son reales, ¿sí? Y 2 que se repiten. ¿Por qué hago esto? Porque Clara del Oriente lo solicitó. Yo no lo entendí y sigo sin entenderlo. Pero ella dice que son mensajes atemporales que va a ayudar a millones y millones de personas, que no los podemos hacer para 1000 personas y dejarlos de lado, porque son mensajes que el mundo espiritual utiliza sabiendo. Yo no sé cómo funciona, seres divinos, pero lo que sí sé es que llega una persona, me manda un mensaje y me dice: Maca, yo pedí una pregunta, pregunté algo, me llegó uno de tus videos y me lo respondió palabras textuales. Y eso sucede, por eso que esos canales siguen repitiendo y van a seguir repitiendo, aunque cuando yo ya no esté en este mundo. Eso fue lo que me dijo Clara del Oriente. De igual manera les cuento que también me dijo que, muchas cosas me dijo, sí, pero algunas cosas se los puedo contar, otras no, pero también me dijo que voy a vivir una vida extremadamente larga y muy feliz, porque mi vida hasta los 50 años fue una desgracia tras desgracia, ¿sí? No sé ni cómo llegué viva porque, ya les digo, mi familia me sostuvo, principalmente mis padres, ¿sí? Mis padres. Mis hermanos, no, tengo que ser sincera, seres divinos, mis hermanos no, ellos no me aceptan, mi hermana me acepta hasta ahí nomás y después no tenemos relación, o sea, no, ¿sí? No hay vínculo en este momento y creo que no va a volver a ver porque hay cosas que uno tiene que saber poner límites, seres divinos, y los límites se los puse. Y con respecto a mis hijos son personas que tienen un corazón muy grande, mucho más. Thaisa Tiago es un niño, es un hombre muy evolucionado, pero desde la inteligencia. Yo siempre les digo, hay épocas o hay vidas, mejor dicho, que tú vienes a evolucionar desde el espíritu, en otras vidas vienes a evolucionar desde las emociones y en otras vidas vienes a evolucionar desde la inteligencia. El tema es que tú tienes que equilibrar todas esas cuestiones, todos esos aspectos del espíritu, ¿sí? Cuando tú equilibras en un mismo nivel de evolutivo, ahí es cuando tú te expandes. Muy bien, creo que con esto ya está. Déjenme preguntas, porque hay miles de historias de Clara del Oriente, pero en este momento es como que no se me acuerda. Quizá el video tiene que ser así para ser el primero. Ahora sí, namaste para ti.